Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy María y en este vídeo os traigo mi lectura del primer trimestre de este año. No va a ser un vídeo muy largo, ya os lo digo, porque no me ha dado tiempo realmente a leer mucho. De hecho no pensaba hacer el vídeo, pero bueno, en la realidad es lo que he leído tres libros pequeñitos, no muy gruesos. Pero a ver, no he tenido mucho tiempo, supongo que no seré la única que le ha pasado. Se ha hecho lo que se ha podido, he ido leyendo a ratitos y bueno, pero sí que me he terminado 3 libros. Es verdad que no son libros muy gruesos, tampoco son libros muy recientes, pero uno de mis propósitos de este año era y es leer más libros de autores españoles y leer libros de mi lista de lecturas pendientes. Entonces, claro, obviamente estos libros que me he leído ya hace años que se han publicado, pero no en todos, no en los 3 libros, pero sí que estoy cumpliendo mi objetivo. Aunque haya leído poco, estoy cumpliendo mi objetivo, así que no está tan mal la cosa. También es verdad que he cogido libros cortos, libros no muy gruesos, novelas pequeñas, porque cuando no tengo mucho tiempo leo a ratos. Leo un ratito el fin de semana, un rato por la noche, a lo mejor antes del trabajo. Y claro, prefiero que sean libros pequeños porque así sé que los voy a terminar. Si cojo un libro muy largo y leo a ratitos cortos, claro, cuando ya llegue a la mitad del libro ya no me acuerdo del principio. Entonces los libros más largos me los dejo para cuando tengo vacaciones, puentes largos, cuando tengo más tiempo. Bueno, aquí tengo el primer libro del que os voy a hablar. Es Hombres de lluvia, de Maruja Torres. Obviamente no es un libro nuevo, como ya os he dicho, pero hacía tiempo que quería leerlo y por fin me lo he leído. A ver, este libro no es una novela al uso, digamos. Es como un viaje periodístico. Entonces un viaje por algunos de los peores lugares del mundo, principalmente por el Líbano. Entonces la autora nos mete en este mundo de la guerra, un mundo caótico, pero desde un punto de vista muy personal, muy humano, ¿vale? No es solo contar lo que ve, también cuenta lo que siente, lo que le duele, lo que le molesta, lo que le emociona. En ese sentido es un libro que no hay muchos libros que se hayan escrito de esta manera. Me ha gustado ese estilo bastante. Bueno, la autora creo que la conocemos todos, es una periodista veterana con una pluma muy afilada, que ha cubierto guerras, que ha sido corresponsal en Oriente Medio y que cuando lees un libro suyo sabes que es suyo. Un estilo directo, un estilo sí, con sensibilidad también, un estilo sarcástico. Y es verdad que la autora tiene novelas de ficción también, otras, pero este es más de su estilo periodístico, ¿vale? Sigue teniendo un tono literario, pero más como contando las noticias, como estilo periodístico. Cada capítulo es como una pequeña crónica emocional, mezcla datos de lo que está reflejando, sus reflexiones, sus pensamientos. Entonces este libro es una de estas lecturas que te hacen pensar, ¿no? Que te mueven. No tiene giros de trama, no tiene como es la historia de ficción al uso, ¿no? No hay un héroe que salva al mundo, ni tiene final de película, ni nada de eso. Es lo que narra es realidad. Pero es una realidad que está contada con mezcla de crudeza y ternura, ¿no? Algo que esta autora pues consigue muy bien. Entonces, en este libro lo que vemos que la autora, que Maruja Torres, no habla de la guerra, sí, no habla de la guerra, pero no con los grandes titulares que se pueden ver en los periódicos, sino pues de las personas que viven allí, de las personas que la sufren, desde lo pequeño. Las personas que están ahí resistiendo,
Incluso se ven momentos bonitos entre los escombros. Entonces está muy centrado en el conflicto del Líbano, que ella estuvo allí como corresponsal, entonces supongo que la marcó bastante y esto se refleja bastante. Se nota que no está escrito este libro desde la lejanía, ¿no? Desde la distancia, sino desde la empatía de que ella estuvo allí. Me gusta que no es ni demasiado sensible ni cae en el sensacionalismo, perdón. No es un libro que pretenda impresionarte ni hacerte llorar, simplemente te dice lo que hay, lo que vio, lo que le dolió, lo que sintió. Entonces tú como lector pues vas viendo y vas despertando, ¿no? Te va despertando emociones, te hace pensar, en fin. Y la verdad que es un libro que yo sí recomiendo bastante, sobre todo si te gusta ese tipo de lectura. Bueno, el segundo libro ya lo tenéis aquí, aún más pequeño que el anterior, es cierto. Es El Caballero Invisible. Vale, reconozco que no es de un autor español, pero también estaba en mi lista de pendientes, había que tacharlo. Esto no tiene nada que ver con el libro anterior, esto sí que es más ficción, es un relato de cuento medieval con caballeros, con castillos, con magia, un poquito de misterio. Vamos, una lectura completamente diferente que también me gusta ir cambiando de estilo. No sé, eso hace que me guste más animarme a leer más libros. Bueno, el autor, Manfredi, bueno, tiene muchísimas. Se conoce porque tiene muchas novelas ambientadas en la antigüedad, como la trilogía de Alessandro, El ejército perdido. Él es arqueólogo. Aquí que hay una constancia, ¿no?, de que la profesión de los autores se refleja en sus libros, creo que es algo normal. En este caso, él es arqueólogo de formación y se nota el amor que tiene por la historia, que lo transmite en cada página. Pero en esta novela, aquí hay más juego, hay más ficción, no es un tratado histórico, es una fábula con alma de historia, con alma épica. Me gusta mucho. El protagonista literalmente es el Caballero Invisible, su título lo dice todo. Así que ya con eso ya sabes que no es una novela histórica académica. Es verdad que con sus conocimientos el autor ambienta muy bien cada rincón, cada diálogo que escribe, cada costumbre que describe, pero todo desde un tono más fantástico que en otras novelas. Entonces, dentro del universo que crea el autor, pues parece todo creíble, está bastante bien, me gusta este estilo. Este estilo me gusta más que el libro anterior, aunque reconozco que el libro anterior me ha gustado bastante también. Bueno, es un libro corto, con capítulos cortos, tiene un ritmo ágil. Es casi como si te describiera una película, como si estuvieras viendo una película con un tono cinematográfico. No es una obra profunda, ni te hace pensar, no es reflexiva, pero sí que tiene encanto. Si te gusta lo medieval, te va a gustar. Los ideales estos de la antigüedad, los ideales de honor, las luchas de amor, las intrigas palaciegas, tipo la aventura de Arturo, pues sí. Tiene ese toque de los cuentos de la mesa redonda, pero con el estilo del autor, con el estilo italiano del autor, que él siempre escribe como con mucha belleza, ¿no? Entonces es un libro muy ameno, es bonito, no es complicado, es perfecto para algo ligero, pero cuando tienes pequeños ratitos para leer, un ratito que sacas el fin de semana, un ratito que sacas después de comer, es perfecto para desconectar, con historias de caballeros que actúan con nobleza. La verdad es que para pasar un buen rato está muy muy bien el libro. Bueno, y el tercer libro que me ha dado tiempo a leer es Tuareg, ¿vale? De nuevo volvemos a un autor de por aquí. Así que muy bien, voy cumpliendo mi objetivo. Para mí esta novela tampoco es una novela larga, pero es una novela de aventura.
lo que es... hay otras novelas que la verdad es que no sé muy bien cómo clasificar su género. Esto es una novela de aventura, pero no vacía de contenido. Hay acción, sí, pero también tiene su fondo, tiene crítica social, tiene cultura y tiene un personaje protagonista que se te queda grabado, que vamos, que te marca. Bueno, un poquito la historia pues gira en torno a Saya, que es un noble del desierto, del pueblo de Tuareg, y su mundo es el mundo del Sahara más puro, el más tradicional. Ahí la hospitalidad es una ley sagrada, la palabra que se da es más firme que cualquier contrato. Y bueno, la historia empieza pues con unos fugitivos que llegan a un campamento pidiendo refugio. Entonces el protagonista lo acoge, porque eso es lo que dice su cultura, sin saber lo que eso va a desencadenar, pues un conflicto político y un conflicto militar en su país. Bueno, y a partir de ahí, pues bueno, es una novela de aventura, de persecución, donde el protagonista defiende su honor, defiende su tierra, defiende sus principios, frente a un mundo que ya no respeta nada. Es como un western del desierto, ¿vale? Pero muy bien escrito, muy interesante. La verdad es que por lo menos los libros que he cogido para este trimestre me han gustado mucho. Bueno, el autor de Tuareg creo que no necesita presentación. Alberto Vázquez Figueroa es un autor español que ha sido reportero, que ha viajado por medio mundo, que ha vivido 1000 vidas y que eso se nota en cómo escribe, con su estilo directo, su estilo muy visual, ¿vale? Que te hace sentir como que estás allí, como que estás viviendo esa aventura, que te está dando el sol, que te está entrando la arena en los ojos. Es un autor muy prolífico, ¿vale? Y aunque tenga libros más comerciales, la verdad es que Tuareg yo creo que es de los mejores libros suyos que he leído, la verdad. Y lo que más me ha gustado es el protagonista, Gacel. Es un personaje con muchísima fuerza, un hombre que no se rinde, firme a sus ideales. Bueno, yo creo que todos querríamos conocer a una persona así, ¿verdad? Tener esa persona así en nuestra vida. Pero también me ha gustado la crítica que hace, crítica implícita a la corrupción, a la burocracia, al abandono de las culturas antiguas. Entonces me parece que está muy bien escrito, se lee muy fácil, pero este sí que es un libro que te deja pensando. Entonces tiene ese equilibrio pues entre entretenimiento y reflexión. Entonces si te gustan las historias de aventura, con ese personaje tan fuerte, ese protagonista tan fuerte, pues está muy bien. Lo único que yo, por ejemplo, este libro no me gustaba leérmelo antes de dormir, porque claro, como te hace pensar es que luego no dormías. Prefería la del Caballero Invisible, la verdad. Pero sí, está muy bien. Y bueno, sé que es poco para este trimestre, no tengo más lecturas que presentaros, pero es lo que hay, que le vamos a hacer. Espero que en otros vídeos pues, os podré traer más libros. Bueno, no sé si habéis leído alguno de ellos, si te anima a leerlo ahora, o si también lo tienes tú en tu lista de pendientes, pues te animo, ya ves que son muy cortitos y te animo a que te los leas. Y nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis dejarme algún comentario, si habéis leído los libros, yo encantada de leeros. Y nos vemos en el próximo vídeo.